es un dato complementario que van a tener ustedes. Les sugiero mejor revisar la guía como tal. Está publicada y es gratuita. Pueden descargarla. Se llama Alerta. Yo les voy a pasar la plática para que al final la consulten, pero vamos a hablar propiamente de la parte que viene incluida en la guía mexicana, UIMA, para las exacerbaciones o ataques de asma. En esta ocasión, si se habrán dado cuenta, por otra parte, que ya tienen la calificación de su examen parcial y también el último trabajo que les dejé. No, ese todavía está pendiente. Este, tengo varias calificaciones pendientes con ustedes. Espero que ya estoy al corriente con los demás grupos. Solamente el de ustedes estoy un poquito atrasado en cuanto a la calificación. Pero espero en el transcurso de la semana ya tener todas las calificaciones listas para que ustedes puedan hacer los promedios. Saben ustedes que el primer parcial se va a promediar con el segundo parcial y ya se les va a agregar medio punto o un punto incluso a los que por la calidad de sus trabajos hayan sido muy consistentes y hayan sido de calidad y los hayan presentado en tiempo, ¿sí? Para que puedan ustedes tener una mejor calificación. Los resultados son bastante buenos en lo general. Por ahí hay Luis Bernabé sí me falló muy feo. No sé si está ahorita conectado Luis Bernabé. Pregunto. Sí, aquí estoy, Doc. ¿Qué pasó, Luis, con tu examen? Al principio se me trabó porque no podía descargarlo de la plataforma y ya luego empecé a contestar, pero no sé qué le pasó a mi computadora. Yo creo que porque estaba en la videollamada al mismo tiempo. Se me trabó como 15 minutos, o sea, 15, 20 minutos en lo que se trabó y empecé, no se quería apagar. Entonces ya cuando la aprendí y todo, pues ya contesté lo que pude, como pude, porque pues ya se me hacía tarde para mandarlo. Entonces, y de hecho, ¿cómo se llama? Tomé fotos porque sí, o sea, la verdad como esa falla técnica sí me quitó muchísimo tiempo. Entonces, pues ya al final contesté lo que pude y como pude. Entonces, pues sí, creo que ese fue como el principal como error, que se me fue el tiempo en eso de que se trabó la computadora. Y que de hecho lo puse, claro, creo que lo puse en el chat, pero ¿cómo se llama? Pues ya, eso fue después de que reinicié mi computadora y todo este show. Ok, de todas maneras, cuando suceda eso, lo digo por ti, lo digo por tus compañeros, no tanto en el chat, porque pues ahí sí lo veo pues, pero en el momento, y como para que quede como una situación de tipo técnico que te perjudicó en la contestación, hay que dejar la anotación en la plataforma por si se hace una revisión de la plataforma y eso, en cuanto a cómo están sus promedios y todo, pues haya forma de justificarlo. Entonces, lo digo para si alguno de tus compañeros tiene problemas en el segundo examen, el segundo parcial, están en una comunidad, el internet es malo, ¿sí? Obviamente tienen que hacérmelo ver, pero de manera oficial a través de la plataforma. Claro, no con ello eximo de la responsabilidad que tienen ustedes de checar bien su computadora y poner todo en orden para que no suceda eso. A cualquiera nos puede suceder. Ya a mí me sucedió en una reunión precisamente de la Facultad de Medicina donde me confié y no tenía esta laptop, entonces tenía la computadora que es de aquí de casa y entonces estaba fallona y cuando me pidieron propiamente la opinión sobre un tema que estaban tratando, pues no hubo forma en ese momento de poder decirles qué opinaban,
porque estaba atorada la computadora. Entonces, pues de aquí a que abrí esta computadora y todo eso, cuando ya me di cuenta, ya cuando entré otra vez a la reunión de Zoom, pues ya estaba esto, casi finalizando, entonces ya no pude yo participar como debiera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, Mayra, ¿hay alguna pregunta? No, nada más igual, aprovechando que estamos en el tema, a veces si Sí. se da cuenta que salgo y entro, no es porque me haya salido de la clase, es porque a veces igual se me va como la recepción y lo escucho cortado y me ha funcionado entrar y salir. Entonces, no crea que no es porque no ponga atención, sino porque me salgo y entro para reiniciar la videollamada. Muy bien, está bien, Mayra. Mayrani. Sí, doctor, relacionado con los problemas de la plataforma, seguramente le pareció que le entregué 2 veces la tarea, pero es que la primera no había anexado el documento y la segunda anexé el documento, pero no lo envié y terminé mandándoselo 1 minuto tarde. Entonces, sí se lo envié, nada más que tuve, o sea, como que me atonté a la hora de enviárselo. Okay. Bueno, es obvio que a veces son minutos o pues son tolerables, ¿verdad? No es lo mismo que me lo pongan en unos cuantos minutos posterior al límite a que me lo pongan media hora o una hora después de terminado el examen. Ahí sí como que ya no checa, ¿verdad? Pero sí, no soy tan estricto en ese sentido, pero sí obviamente sí les comento y sí los presiono para que trate de tener todo al 100 cuando vayan a contestar principalmente un examen. ¿Sí? Ok. Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Entonces vamos a continuar y ahora hay que diferenciar bien lo que es una exacerbación de asma o crisis de lo que es el asma como tal. Y para eso les voy a mostrar un modelo anatómico. Voy a prender la cámara para que me observen y puedan ver el modelo anatómico que tengo aquí en la mano, que es precisamente, no sé si alcancen a ver, ¿sí? Este modelo anatómico no es más que una sección de bronquio magnificada, donde ustedes pueden observar que tenemos, vamos a analizar esta parte, esta sección. Vean ustedes, la parte superior, esta parte, ¿sí? Aquí tenemos propiamente la pared del bronquio cartilaginosa, tenemos la parte interna que es la musculatura, una luz por donde pasa el aire, pueden observar ustedes, y en la periferia el músculo liso peribronquial. Entonces, vendría siendo un bronquio sano. Vean el tamaño de la luz. Por lo tanto, el paciente no tiene ninguna sintomatología respiratoria. ¿Qué pasa en el asma? Saben que en el asma es una enfermedad inflamatoria, de componente obstructivo, irreversible y es crónica. Entonces, ¿qué pasa en el asma? Bueno, la misma inflamación que provoca edema, ¿sí? Inflamación de la mucosa, aumento de la cantidad de moco que pueden ustedes observar ahí. Obviamente, aquí estaríamos ante un escenario clínico de un asma controlada, ¿sí? O a lo mejor hasta parcialmente controlada, donde aún todavía los síntomas no son tan intensos, ¿sí? El paciente sigue haciendo su vida prácticamente normal, usa de vez en cuando el medicamento, broncodilatador. Algunas veces solo requiere un medicamento controlador o antiinflamatorio, a lo mejor un broncodilatador, un corticoide inhalado dosis baja o un antileucotrieno para mantenerse bien. Pero si tenemos un paciente con un problema más serio, ¿sí? Vean ustedes de qué tamaño queda la luz, el grosor de la mucosa, las secreciones. Entonces seguramente este paciente está descontrolado, perdió su control y por lo tanto pues es un paciente muy sintomático. Entonces tiene un manejo a largo plazo, ya sabíamos, con 2 o 3 medicamentos controladores antiinflamatorios para poder mejorar su condición clínica. Ahora, cualquiera de estas 3 situaciones
de la severidad o gravedad o pérdida de control del asma, pueden presentar una crisis o una agudización de su enfermedad. Pues cualquiera puede estar un paciente con un asma muy leve, ¿sí? Y presentar una crisis, como un paciente que tenga un asma más severa, con datos espirométricos muy disminuidos, ¿sí? Flujometrías bajas, y presentar una crisis. ¿Y la crisis en qué consiste? Aquí vemos la última parte. Vean ustedes cómo se estrechó aún más, ¿sí? Aparte del edema y el moco, hay una constricción del músculo liso peribronquial que hace que se estreche la luz, y por eso el paciente empieza a respirar rápidamente, a tener dificultad para respirar, sibilancias, cuando es demasiado intensa, pérdida, alteraciones del estado de alerta, imposibilidad para hablar, etc. Aquí pueden ustedes ver aquí en la periferia, vean cómo está constriñendo el músculo liso, los bronquios, entonces está reduciéndolos. ¿Ya vieron? Entonces, ahorita vamos a hablar precisamente de esa crisis de asma o exacerbación. Bueno, vamos entonces a continuar. Y una de las cosas que tienen ustedes que checar, a ver, voy a tratar de ampliarlo para que lo veamos un poco mejor. Sí, entonces ustedes tienen que, si les llega un paciente que tiene asma, súbitamente fuera de la cita, porque refiriendo que empezó a tener problemas respiratorios, está en una crisis de asma, una agudización. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si tiene un riesgo de complicarse. A eso se le conoce como riesgo fatal, por el riesgo de que se complique gravemente y pueda incluso hasta parar en terapia intensiva. Entonces, si llega con datos así de gravedad, obviamente hay que iniciar de inmediato el tratamiento con broncodilatador, de ponerle oxígeno suplementario, ponerle corticoide y derivarlo lo más rápido posible, ¿sí?, a un hospital o a una unidad médica. Si no viene así, habitualmente el tratamiento es ahí en su consultorio, ¿sí? Y o en casa del mismo paciente, si no tiene una crisis grave de riesgo fatal. Normalmente un paciente que cae en exacerbación difícilmente lo hace exactamente en el consultorio. Llegan al consultorio porque estuvieron en casa y empezaron a tener problemas, o en la escuela, si es un niño. Y entonces, ¿qué hace el paciente? Ante una exacerbación, lo que hace es administrarse salbutamol, y a veces con unas 3 dosis de salud, 3 veces que se administre salbutamol durante la primera hora, mejora. Entonces mejora y el paciente sale del problema. Otras veces no mejora. Entonces, después de administrar ese tratamiento en casa, y si no mejora, entonces hay que llevarlo al hospital. De una vez les quiero adelantar que en el asma tenemos 2 formas de presentación, hablando de la manera como se instala una crisis o exacerbación. El primer caso es una crisis de asma tipo 2, así le han mencionado en la guía alerta que van a revisar, donde habitualmente el paciente está bien y se expone a algún agente que le provoca la crisis súbita. Si es alérgico, la presencia del alergeno en el ambiente. Si tiene asma de independientemente del fenotipo, pero si se expone al frío intenso, al ejercicio, a humos, todo ese tipo de situaciones puede desencadenar una agudización súbita. Como es súbita y empieza a tener dificultad para respirar y silbar, el componente inflamatorio aún todavía no está establecido, no juega un papel relevante. Por lo tanto, pues va a mejorar mucho con el tratamiento con broncodilatadores nada más.
Pero cuando es una crisis de asma tipo 1, habitualmente ya hay un componente inflamatorio de fondo. Y esta crisis de asma tipo 1 se da habitualmente, se instala de manera progresiva durante 2 o 3 días. El clásico ejemplo es aquel paciente que inicia con un cuadro respiratorio infeccioso, viral por ejemplo, una gripe, y la gripe le va a desencadenar una crisis, pero la crisis va a ser de instalación paulatina. A lo mejor empieza hace 3 días con catarrito y tos leve, sin embargo, el día de ayer empieza a tener ya problemas en el día, ya empieza a tener como que más tos y empieza a sentir que le sirve el pecho. La noche previa al ingreso a urgencias, el paciente ya no puede dormir y ya siente dificultad para respirar, tiene disnea. Motivo por el cual hasta el tercer día pues lo llevan a urgencias porque no mejoró, a pesar de que le dieron salbutamol. Ahí tenemos un componente inflamatorio que hace que la evolución sea más lenta, pero progresiva. Y el tratamiento habitualmente es el mismo con broncodilatadores, pero aquí necesitamos muchas veces un corticoide para poder actuar sobre el problema inflamatorio. El ABC del manejo de la crisis de asma, ¿cuál es? Necesitamos 3 elementos importantísimos para manejar una crisis. Uno es el broncodilatador. El segundo punto es el oxígeno. Y el tercero son los corticoides. Esos 3 elementos. Entonces, cualquier tipo de crisis, ya sea tipo 1 o tipo 2, van a poder tratarla con esos 3 elementos que son fundamentales. La fuente de oxígeno, si lo requiere obviamente el paciente. ¿Sí? El uso de broncodilatadores para dilatar esos músculos lisos que están constreñidos, y un corticoide habitualmente sistémico, no local a través de una inhalación. En la crisis habitualmente o lo das vía oral si no está contraindicada la vía oral, o lo das IV si es que el paciente está muy mal y está contraindicada la vía oral, se suspende la vía oral, entonces IV. Entonces, estos datos que les acabo de mencionar son muy importantes. El ABC de la crisis de asma y los tipos de asma de acuerdo a su instalación, cómo se presentan tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? Bueno, cuando llega el paciente, el segundo punto en la evaluación de la crisis de asma, ¿sí? Cuando ya dimos el tratamiento en el hospital o en el centro de salud donde estén, entonces hay que identificar cuando le demos de alta que ya va a estar mejor, pues eliminar factores que pudieran haber desencadenado esto para que no siga el paciente presentando exacerbaciones, ajustar el nivel de tratamiento de mantenimiento para evitar recaídas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que investigar qué nivel de control de la enfermedad tiene el paciente. Entonces, habitualmente o lo dejan en el mismo nivel o a veces suben un escalón si presentó una crisis que se prolongó más de lo habitual. Estoy hablando de más de un día, ahí en urgencias, internado, tienen que subir el nivel. Entonces, si lo tenían, por ejemplo, en el nivel 2 con budesonida a dosis bajas, inhalada, pues tienen que darlo de alta, ¿sí? Y dejando ya con un tratamiento de mantenimiento con budesonida, bueno, a largo plazo, con budesonida, ¿sí? Más un beta-2 de acción prolongada, o le pueden dejar la budesonida a dosis baja con leucotrieno, o le pueden dar budesonida a dosis media, es de acuerdo a cómo están las tablas y el manejo escalonado que ya repasamos en la clase pasada. El automanejo se refiere a cómo va el paciente a manejar posteriormente a la salida. Tiene que ir todo por escrito y debe tener un plan de manejo en caso de presentar exacerbaciones, cómo identificarlas, si ya tiene más de 6 años la flujometría,
hasta cuánto es tolerable y cuando ya la flujometría está hablando de que el paciente está en crisis. Todo ese plan de manejo tiene que llevarse el paciente, y el seguimiento que hay que darle al paciente, no citarlo a los 3 meses, ¿verdad? A lo mejor dentro de 7 días, si es que no hay ningún problema, puede ser una consulta de seguimiento. La gran mayoría de pacientes se va, ¿sí? Obviamente, en las primeras horas de estar en urgencias. Cuando se prolonga esto, habitualmente el paciente se queda internado. ¿Cuáles son los riesgos para decir que el paciente puede desarrollar un asma fatal o casi fatal? Entonces, con que tenga uno de los datos que están aquí en el inciso A, que tenga un asma grave y en donde en esta asma haya tenido ya el antecedente de haber parado urgencias por un cuadro muy severo, que frecuentemente esté reingresando al hospital y haya tenido una estancia larga en el último año. Perdón. Sí. Que obviamente esté en un nivel de control muy bajo, que requiera de 3 o más medicamentos para su asma, que el paciente dependa mucho del salbutamol y se termine un cartucho, un inhalador de dosis medida al mes. A veces los pacientes se acaban hasta 2 al mes. Trae 120 dosis, o sea, imagínense con qué frecuencia lo usa. Entonces, o una instalación rápida de la crisis de asma en menos de 3 horas y que se prolonga que no responde al tratamiento. Otros datos que son importantes a tomar en cuenta, que también podrían influir en un asma fatal, es que, bueno, tenga poca adherencia al tratamiento, ¿sí? Que no tenga un seguimiento por parte de su médico, que son de esos pacientes que se desesperan en urgencias y ya piden su alta voluntaria, que tenga problemas, obviamente, psicóticos, de depresión, psiquiátricos, básicamente, o que sean fármacodependientes, ¿sí? O que tengan, obviamente, negación de la enfermedad. La obesidad también es otro factor de riesgo. Dificultades para aprender o nivel educativo muy bajo que interfiera sobre la comprensión del tratamiento, ¿sí? Aislamiento social, bajo ingreso económico, tensión doméstica, todo eso, abuso infantil, todo eso tiene que ver con aumentar el riesgo de que este paciente en crisis pues haga una enfermedad grave. Aquí tenemos varios grupos de edad, como pueden ustedes ver. Entonces, en un paciente con asma, ¿cómo identifica si tiene una crisis de asma? Pues porque ustedes lo ven a la exploración física y también por el interrogatorio. Entonces, esto va a variar mucho dependiendo de la edad de los pacientes. Por ejemplo, van ustedes a observar que en el caso, por decir, de una espirometría o flujometría, en el grupo muy pequeñito, no se recomienda, por eso tiene un puntito ahí rojo, porque pues para empezar no se puede hacer. Entonces, sí, van desde lo que se recomienda en verde o fuerte hasta lo que puede ser útil, en azul claro, lo que no es muy importante, muy útil, ¿sí? En naranjita o en rosita, y lo que realmente no se recomienda en rojo. Entonces podemos analizar cada grupo y hay diferencias. Por eso, vean, la disnea es obviamente pareja, pero la capacidad de hablar de manera fluida se afecta, la alteración de la conciencia igual. Los signos vitales son muy importantes en todas las edades. Eso, pues, dependiendo de la edad, saben cuándo ya el paciente tiene polipnea o una frecuencia cardíaca, taquicardia, ¿no? Aumentada. La presencia de sibilancias, uso de músculos accesorios, la flujometría, ya saben ustedes, con restricciones en niños pequeños. Y los estudios de extensión, que también se llegan a utilizar, aunque no
el único que se utiliza y es de ley es la saturación de oxígeno, la pulsioximetría. Ese es útil para todas las edades y más para niños chiquitos. Pero la gasometría, donde van a medir la presión arterial de O2, la presión de CO2, ¿sí? Pues solamente en casos especiales como se puede utilizar. La radiografía de tórax, ya decíamos, solo que se sospecha de alguna complicación, pero no es un estudio que siempre se realice en una crisis de asma. Aquí podemos ver, aquí tenemos la evaluación de la gravedad de la enfermedad. ¿Sí? En pacientes, no le haga mucho caso al, tomemos en cuenta lo dice cuadro 6.3, donde les habla de pacientes mayores de 6 años, porque esta guía WIMA les da 2 grupos para evaluar a los pacientes. Mayores de 6 años, ¿sí? Incluyendo adolescentes y adultos, y el grupo pequeño, menor de 6 años. Entonces, hay muchas cosas en común para los pacientes de 6 años en adelante. Y es, por ejemplo, algo en común es precisamente esta clasificación, muy general, pero que les habla de si el paciente tiene una forma leve o moderada de crisis, o una forma grave, o está casi en paro inminente. Aquí les dice dónde se debe de tratar los pacientes. Leve o moderada, pues obviamente, si es leve, a lo mejor en casa sale el paciente y no hay necesidad de acudir al hospital. En moderada, a lo mejor sí, llegan al hospital, se nebulizan 2-3 veces y se van a su casa. Grave, habitualmente se quedan internados, y en muy grave, en terapia intensiva. Entonces vean como la disnea, pues va de menos a más, la capacidad de hablar de manera continua y fluida se va afectando. La cianosis de ausente se va incrementando paulatinamente. La frecuencia respiratoria al inicio es aumentada por lo mismo, por la disnea. Llega un momento en que llega a ser bastante elevada, pero posteriormente el paciente siente en la acidosis, ya la frecuencia cardíaca empieza a bajar, respiratoria. Ahora, la cardíaca también sucede lo mismo. Pues el paciente, estando con un problema leve, pues tiene 100 o menos por minuto. Empieza a haber taquicardia, si se exacerba la enfermedad, y ya si está muy mal, está muy taquicárdico, o puede caer en bradicardia y arritmia. El uso de músculos accesorios, ¿cómo los determinamos? Por la presencia precisamente de tirajes. Puede haber tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, cuando el tórax ya no alcanza a expandirse de manera adecuada, entonces la función de ventilación la hace prácticamente el diafragma. Entonces por eso se ve como un tórax en sub y baja en relación al abdomen. Estamos viendo lupus. Bueno. No, lo hizo bien feo. Ya sé. ¿Alguien puede apagar su micrófono, por favorcito? Gracias. Bueno, después en el uso de músculos accesorios, cuando está presente, habla de gravedad. ¿Qué vemos en el paciente? Retracción supraclavicular. Tóquense por la región supraclavicular, ¿sí? Y también la porción del hueco supraesternal, exactamente a nivel de la horquilla esternal. Tóquense también, y esa zona es la que se hunde habitualmente. Se nota más el músculo esternocleidomastoideo cuando el paciente está jadeando. Y las sibilancias pues son presentes, luego están presentes y son inspiratorias, expiratorias, y luego pueden irse reduciendo y puede haber incluso en pacientes muy graves que jadean, silencio. Bueno, otros datos también importantes que tomamos son la flujometría o la espirometría. Es algo que habitualmente no se hace, pero debería de hacerse en todos los servicios de urgencias. Dicen, bueno, es que si llega muy grave, ¿cómo va a ser una espirometría? Efectivamente, o sea, no se puede hacer, pero ya conforme el paciente va mejorando, sí se puede empezar a hacer la espirometría para ver qué tanto va mejorando. Lo más fácil es hacer una flujometría.
Y para eso les voy a enseñar el flujómetro. Creo que no se los he mostrado, ¿verdad? Bueno, vean, este es un flujómetro. Este flujómetro es flujómetro marca Truzone. Tiene la parte esta distal, ¿sí?, perforada aquí donde sale el aire, y el otro extremo tiene la boquilla. ¿Qué hace el paciente? Como saben ustedes que el bronquio está estrecho, todos los bronquios, entonces el flujo, entre más obstruido es el paciente, el flujo expiratorio máximo disminuye. La capacidad de sacar el aire es menor entre más cerrados estén los bronquios, más obstruidos. Entonces el paciente hace 3 intentos, 3 soplidos, y el más alto es que va a registrar en la mañana, y luego 3 soplidos en la noche. Eso es para llevar un registro de control de la enfermedad. En el caso de la crisis de asma, ¿sí?, nos sirve también el flujómetro para ver qué tanto mejora en corto tiempo. Cómo llega el paciente antes de que se empiece a nebulizar. Se empieza a nebulizar con broncodilatador y se hace una flujometría y vemos cuánto mejora. Y después, al término de la segunda hora, se puede hacer otra flujometría las veces que sea necesario para ver qué tanto va mejorando. Entonces el flujómetro marca Truzone. Vean, voy a acercar esto a la... ¿Sí? Vean ustedes cómo tiene acá una graduación en litros por minuto. ¿Sí? Va aumentando paulatinamente, ¿sí?, hasta tener 750 litros por minuto como máximo. Entonces ahorita vean que aquí en esta parte tiene una marquita amarilla, a ver si se alcanza a ver, ¿sí?, que es la que se va a elevar cuando el paciente sopla. No sé si se ve. ¿Lo ven? Ok. Voy a medir mi flujometría y van a ver ustedes cómo se hace. Voy a inspirar profundamente, me coloco la boquilla abajo de los dientes, junto a los labios, y saco el aire lo más rápido y fuerte posible, porque va a medir el flujo. No es tanto el tiempo, sino el flujo, la cantidad de aire. Lo voy a hacer y observen. ¿Ya vieron? Entonces ya pueden ustedes ver hasta dónde subió la marca. Ahí está la marquita amarilla. Por ejemplo, ahorita soplé yo 550. Me puedo hacer otro, o sea, bajo de esta manera, ya se bajó la marca, ahí va la marca a la mitad, y vuelvo a soplar, y capaz que soplo 580, y en el tercero soplo 550. Lo voy a tomar en cuenta como valor nocturno de este día, 580. Y para el caso de la crisis de asma también se hacen 3 soplidos y el valor mayor es el que se toma en cuenta. Entonces es un flujómetro marca Truzone. Lo hay de diferentes formas. Bueno, entonces flujometrías como está aquí y gasometrías en caso necesario. Se van comprometiendo. ¿Sí? Acuérdense que empieza el paciente a hiperventilar, puede haber alcalosis respiratoria, pero conforme avanza el problema, se convierte en una acidosis metabólica y después una acidosis mixta, ya de una manera muy grave. Vean acá, en cuanto a los criterios de hospitalización, cuando un paciente llega con una enfermedad no tan severa y la crisis es leve a moderada, que es lo común, ¿sí?, afortunadamente, a lo mejor un 25% de todo este grupo se queda internado en el hospital, o sea, su estancia hospitalaria va más de 6 horas en urgencias. Pero la gran mayoría, pues se va a casa. Eso es lo común. El mismo paciente, ¿sí?, si llega obviamente en esas condiciones y ustedes inician el tratamiento con el salbutamol inhalado, 3 sesiones durante la primera hora, ¿sí?, y ustedes ven que el paciente no mejora, entonces la probabilidad de que ese paciente no mejore
en los siguientes horas de tratamiento es mayor. Por lo tanto, la posibilidad de que este paciente que no mejora durante la primera hora se eleva hasta un 40% de que se quede. Entonces vean cómo sube bastante, de 25 a 40, pero no tiene factores de riesgo. Ahora, si este paciente no responde y además tiene factores de riesgo, como ya vimos cuáles son, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Se eleva hasta un 60%. Entonces, de antemano, por eso es importante cuando llega un paciente, checar, ¿sí?, si tiene factores de riesgo, porque con esos datos ustedes pueden predecir seguramente si el paciente va a mejorar o no va a mejorar con el tratamiento convencional y se va a tener que quedar más tiempo. Aquí tenemos como se incrementó hasta un 60%. Ok. Cuando, por ejemplo, están tan mal los pacientes y tienen factores de riesgo muy elevados y no mejoran, y el paciente llegó en condiciones muy precarias a urgencias, ¿sí?, con datos de sugestivos de paro respiratorio inminente, alteraciones del estado de alerta, no puede hablar, pobre esfuerzo respiratorio, silencio respiratorio, ¿sí? Todo esto son datos de gravedad que pueden hacer que el paciente se quede en carro rojo, y de carro rojo en urgencias puede pasar a terapia. Entonces vean, esos pacientes tienen un PEF, un peak flow, o sea, una flujometría o a través de una espirometría, un FEF1, 33% disminuido de acuerdo al valor predicho normal, satura menos de 90, ¿sí? Hay una hipoxemia persistente, una retención de CO2 persistente, y hay acidosis, ¿sí? Ataque taquicárdico y polineico. Son datos, obviamente, de que el paciente posiblemente pueda requerir una ventilación mecánica, que hasta donde sea posible casi siempre tratamos de que no se vayan a ese extremo de la ventilación mecánica. Incluso los intensivistas hacen todo lo posible para que se revierta la crisis antes de intubar a un paciente, que por el tipo de padecimiento que tiene pulmonar, a veces no toleran la ventilación mecánica y hacen neumotórax, y a veces es muy difícil destetarlos. Entonces, pueden utilizarse algunos tratamientos previos a llegar a esa situación a nivel de carro rojo. Las dosis, bueno, vean, primero los medicamentos. Tenemos los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos. Ya dijimos que estos medicamentos broncodilatadores los podemos tener en inhaladores de dosis medida o los podemos tener en solución. Entonces, por ejemplo, si los tenemos en solución, bueno, primero empezamos con inhalador de dosis medida. Para eso les voy a enseñar un inhalador de dosis medida. A ver, aquí tenemos un inhalador de dosis medida, ¿sí? Tiene el cartucho. Este cartucho trae un gas, un propelente. Es clorofluorocarbono o hidrocloros alcanos. Entonces, este gas sirve precisamente para que a la hora que se aprieta este puntito a través del cartucho, a través de la funda, ¿sí?, salga la dosis. Si es salbutamol, son 100 microgramos. Voy a apretar, vean aquí cómo se toma el cartucho. Voy a apretar para que salga la dosis. ¿Ya vieron? Voy a inhalar una dosis de salbutamol. ¿Qué tengo que hacer con esto? Agitarlo porque viene en suspensión. Entonces, como toda suspensión se decanta, entonces ustedes tienen que agitar bien el cartucho, dispositivos de dosis medida, para que pueda homogenizarse la suspensión. Se coloca en la boca, se hace una ligera extensión de la barbilla para permeabilizar la vía respiratoria,
y los dientes se colocan en esta parte, con los labios se trata de evitar las fugas a través de la boca, ¿sí? Y a la hora que se aprieta se respira con la boca, o sea, se inhala a través de la boca, no con la nariz, para que el aerosol directamente vaya a los pulmones. Se hace una apnea después de que se inhala el medicamento de 10 segundos y posteriormente se exhala. Lo voy a hacer y ustedes chequenlo. De perfil para que lo vean, ¿sí? Salgo al aire. Bien, se sacó el aire. ¿Sí? Entonces, es una sola dosis. Como pueden ver en su diapositiva, esto lo pueden usar también en crisis. Si no tienen ustedes un flujo de aire continuo en su centro de salud, o no tienen ustedes un flujo de oxígeno, pues entonces esto los va a sacar de aprietos, un inhalador de dosis medida. ¿Cuánto se da en un paciente con crisis? Aquí lo pueden ustedes ver. Véanlo. Son de 4 a 8 disparos, o sea, 100 microgramos por disparo de salbutamol cada 15 a 20 minutos. Se puede utilizar una inhalocámara. Vamos a ver cómo son las inhalocámaras o cámaras espaciadoras. Ok, vean, esta es una cámara espaciadora. En este extremo, tiene el orificio para poder meter el inhalador de dosis medida de esta forma. Aquí lo conectamos, ¿sí? Y en el otro extremo tiene la mascarilla. Es de forma anatómica para que cubra nariz y boca. Como este tipo de inhalador, que es el aerochamber, tiene una válvula de exhalación, que ustedes pueden verla acá, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí se ve la válvula. Entonces, aquí es diferente la inhalación, no tiene que ser forzosamente después de que a la hora que se aprieta el dispositivo para liberar el medicamento, uno aspira y detiene el aire. Aquí no, aquí se aprieta, el paciente aspira, exhala, aspira otra vez, exhala, aspira otra vez y exhala, porque el fármaco, la nube del aerosol se queda aquí en esta parte, y el paciente la está tomando. Entonces aquí es ideal para niños pequeños que no pueden hacer la apnea, ¿sí?, con la técnica inicial. Entonces es gracias al dispositivo y a la válvula de exhalación que tiene. Hay otro tipo de dispositivos más sencillos, como es este no tiene ninguna válvula, ¿sí? Es una cámara sencilla, vean cómo es. Entonces en un extremo se coloca el inhalador de dosis medida, casi, claro, después de agitarlo y todo, ¿ya vieron? Y en el otro extremo se coloca la mascarilla, ¿sí? Y aquí el paciente, ¿qué debe de hacer? A la hora que se hace el disparo, la disposición del fármaco y sale el aerosol, lo tiene que aspirar con la boca abierta, lo mete a sus pulmones, hace la apnea y después exhala. No es que haga las 3 respiraciones con la mascarilla puesta, como sería en el caso de que hubiera una válvula de exhalación. Ese es el pequeño detalle que tiene esto. Hay otros dispositivos de dosis medida, por ejemplo que les voy a mostrar. Este es de los nuevos dispositivos que tiene la ventaja de que la dispersión es más homogénea, las partículas aerosolizadas están entre 3 y 5 micras, que son las ideales para que se depositen en el árbol bronquial. Esta nube de aerosol que sale de manera más suave y prolongada y da tiempo de que el paciente lo aspire de manera más
haya menos impacto en la orofaringe. Estos dispositivos permiten que ya no venga en suspensión el fármaco, sino venga en solución. Por lo tanto, ya no se agitan. ¿Sí? Aquí tienen otro plus, es que tienen acá, como pueden ver acá, ¿sí?, esta flechita roja que marca el número de dosis que tiene el fármaco. Así se dan ustedes cuenta que tanto han gastado del medicamento. ¿Cómo se prepara esto? Bueno, normalmente cuando compran este tipo de aerosoles, este es el Conviven, viene el aparato separado del cartucho. Aquí pueden ver el cartucho como está empotrado en su base. Entonces lo que hacen ustedes es meter aquí el cartucho, hacer una presión, ¿sí?, para que se quede inserto. Y ya le ponen la cubierta, esta cubierta, ya quedó cubierto. Y cada vez que ustedes administran el fármaco, lo que hacen es darle una media vuelta. Vean cómo estoy tomándolo. Pues hago la media vuelta, la voy a hacer. Ahí quedó. Media vuelta. Ya el botoncito para liberar el medicamento ya quedó levantado. Y listo para poder accionarlo cuando el paciente ya se colocó en posición, ya lo tiene aquí dentro de la boca. Y a la hora que el paciente aprieta aquí el botoncito de liberación, bueno, ustedes venlo acá, sale el aerosol y lo puede inhalar y lo detiene. Vamos a hacer a ver si no humedezco mucho mi computadora, pero bueno, vamos a ver cómo se dispara. Vean que el disparo es mucho más lento y más suave. ¿Qué observaron? Entonces sale mejor, ¿sí? Entonces, pues, y así cada vez se utilizan más fármacos. Ahora les voy a enseñar otro. Disculpe, doctor, ¿a eso también se le conoce como aerochamber o...? No, este es un inhalador de dosis medida, igual que este, ¿eh? O sea, los dos son inhaladores de dosis medida. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes aprietan el mecanismo, sale una dosis exacta de medicamento, por eso se llama dosis medida, ¿sí? Muchos les ponen aerochamber, a este, que se supone que no debe llevarlo por el tipo ya de nube que trae, que se obtiene, pero muchos lo hacen así también, más en niños. Entonces, insertan, ya vieron cómo se insertó, y aquí está el aerochamber. También se puede liberar acá el medicamento, y el paciente lo puede inhalar, ¿sí? Pero es inhalador de dosis medida. El aerochamber es este, ¿sí? O es este que les mencionaba, que no tiene válvula. Hay diferentes, hay uno que se llama pulmona, que es así como redondo. Bueno, ahora les iba a enseñar yo este es de polvo seco. Bueno, realmente es muy parecido al fármaco original, porque este es un entrenador. Sirve para que nos demos cuenta si el paciente tiene la capacidad de aspirar. Pues en el caso del polvo seco no lleva gas ni un resorte como este. Es un resortito que tiene acá para que salga el medicamento a presión, así en aerosol. Esto, cada vez que nosotros giramos la base de este dispositivo, se va corriendo una serpentina que lleva las monodosis, y se van quedando las monodosis acá listas. Tiene un contador también para que el paciente, ya que hizo el clic, queda aquí la dosis del medicamento y el paciente se lo coloca en la boca y la manera de que llegue a sus pulmones es a través del mismo paciente. El paciente hace un esfuerzo aspirándolo, inspirándolo por la boca y deteniendo el polvito en los pulmones, que casi es imperceptible, ¿eh? O sea, el paciente ni lo siente, pues. Viene microgramos, imagínense. Lo voy a hacer, pero este es un entrenador. Este nos sirve para ver si tenemos fuerza, o sea, si el paciente tiene la fuerza suficiente para poder inhalarlo. Como es un entrenador, va a ser un sonido si es que yo tengo la fuerza para poder inhalar un dispositivo de polvo. Lo voy a hacer. ¿Ya vieron?
Entonces, de esta manera, yo sí puedo inhalar un aerosol, en este caso, de polvo seco. Y bueno, y también tenemos, como pueden ustedes ver acá, en la parte inferior, dice, ustedes pueden dar el medicamento de 4 a 8 disparos cada 15 a 20 minutos con inhalador de dosis medida, con aerocámara. O pueden ustedes administrar el broncodilatador a esta dosis, 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos, en nebulización intermitente. Nebulizan al paciente, después de nebulizarlo esperan 20 minutos y vuelven a nebulizarlo, y así hasta 3 veces. O pueden, si el paciente está muy mal, dejarle una nebulización continua. ¿Cómo se hace esto? A través de este dispositivo, que es un dispositivo PARI, ¿sí? Que obviamente en un extremo, esta parte de la manguerita va conectada a un a un barboteador, ¿sí? ¿Sí? Para que tenga una fuente de oxígeno, para que colocando aproximadamente un flujo de oxígeno de 5 a 6 litros por minuto, va a dar una nebulización adecuada. O si no hay oxígeno en el hospital o en la clínica donde estén, puede haber un compresor de aire tipo jet, que no es más que una maquinita que se conecta a la luz, que les va a dar un flujo continuo de aire. Tiene obviamente filtros. Y el aire va a entrar por acá y va a llegar acá. Y para que nebulice, ustedes van a tener que agregar en este vasito el medicamento. Habitualmente, sí, tiene acá una graduación, no sé si alcanza a ver la graduación. No se ve, ¿verdad? Bueno. Casi no, Doc. Casi no, ¿verdad? Sí, aquí les marca la cantidad de mililitros. ¿Sí? Pueden aforarlo a 3 o 4 mililitros. 3 mililitros es adecuado. Los medicamentos, puede haber combinaciones. Pueden poner, por ejemplo, ipratropio con salbutamol. Pueden poner un corticoide en solución para nebulizar con salbutamol. Aunque no se recomienda mucho porque el corticoide para nebulizar viene en suspensión y el salbutamol para nebulizar viene en solución. Entonces, pueden ser por separado. Y, obviamente, el paciente, si tiene más de 6 años, pueden utilizar esto, que es una boquilla. Tiene aquí sus válvulas, sus orificios de exhalación. Entonces, lo que van a hacer es colocar la boquilla, esta parte, ¿sí? Entonces ya queda listo. Pues mandan el flujo de aire, empieza aquí a nebulizar, sale el aerosol por acá, ¿sí? Y el paciente lo está respirando a través de su boca, inspira y exhala, y al exhalar pues sale la exhalación por acá y la inspiración por acá. Entonces de esa manera está tomando el medicamento, ¿sí? Ahora, si el paciente es un niño pequeño o es un adulto pero que se le dificulta mucho esta técnica, pues le ponemos una mascarilla. Entonces le podemos poner aquí la mascarilla, ¿sí? Como pueden ustedes ver acá, y se empieza a nebulizar el paciente. Entonces, a eso se refiere precisamente cómo se administra y por qué método se administran los broncodilatadores. En casos muy graves, cuando no mejoran, como dice ahí, salbutamol sistémico, o sea, ponerle una infusión de salbutamol, pueden ser inicialmente 200 microgramos IV en 20 minutos y después dejar una infusión de 0.1 a 0.2 microgramos kilo minuto. Pueden agregar también y anticolinérgicos como ipratropio inhalado, ya sea en IDM, en inhalador de dosis medida, o también con una nebulización continua o intermitente. Ya que el paciente mejoró, se puede dejar cada 6 horas la administración de los medicamentos. Hay presentaciones como Conviven, donde vienen salbutamol y anticolinérgicos juntos. Entonces, pues eso facilita, ¿sí? Porque se puede administrar ya sea
con IDM mediante 4 a 8 disparos cada 15 a 20 minutos, o la ampolletita se puede poner para la administración continua a través de una nebulización o también de manera intermitente. También tenemos los corticoides. Los corticoides pueden ser prednisona, prednisolona o deflazacort. Son más o menos equivalentes. El deflazacort es un poquito menos potente, pero poquito, ¿sí? Como una cuarta parte de lo que es la prednisona y prednisolona. Entonces, cuando el paciente está en crisis, les digo, y es necesario sacarlos porque no mejoran, rescatarlos, así llamamos nosotros, hay que darle un antiinflamatorio por un tiempo corto, ¿sí? A lo mejor durante unos 5 a 6 días, y en el caso de la sala de urgencias, pues se empieza a administrar desde el momento que el paciente ingresa, cuando ya lleva un tiempo de evolución y no mejora, más de 1 hora de estarse administrando el salbutamol, y pueden darlo por vía oral. Ahora, si está contraindicada la vía oral, entonces administran ustedes un medicamento, ¿sí?, por vía endovenosa, como la hidrocortisona. Sí, Giancarlo, dime. Una duda, doctor. A mí en ocasiones me mandaban las nebulizaciones, pero únicamente con solución salina. Eso, o sea, bueno, obviamente no para manejo en crisis, pero ¿tiene algún, o sea, si ayuda en algo? En asma, absolutamente nada. Ok. A veces los médicos utilizan la solución salina cuando el niño tiene tapadita la nariz, ¿no? O pero pues no es un fármaco como tal, ¿sí? Entonces, como es como parte de la terapia respiratoria, ¿no? Como si pusieras un Puritan o como si pusieras un casco cefálico con Puritan, ¿sí? Para humidificar las vías respiratorias. Aunque habitualmente el Puritan te da moléculas un poquito más grandes, o sea, partículas gotitas, que en el caso de los aerosoles, que son mucho más finas. Antes, en la antigüita, ¿qué hacían las abuelitas con nosotros, por ejemplo? Pues yo ahorita ya tengo hijos de su edad, pero unas 2 generaciones atrás de la mía, pues tenían las abuelitas, ¿no? Veían que les ayudaba mucho a los niños que tenían tos y bronquitis, el vapor con una olla hirviendo, y le echaban ahí unas hojitas de eucalipto y mentol y no sé cuántas cosas para que se fluidificara las secreciones. Pero bueno, son remedios que ahora ya no se utilizan por el riesgo de que el niño se pueda quemar. Pero bueno, se servía de algo, ¿no? La humedad, incluso ahora, a veces el ambiente está muy seco, principalmente en temporada de febrero, marzo, que ya no llueve y está todo seco. El paciente empieza a tener muchos problemas. El que tiene una patología pulmonar, resequedad de mucosa, sangrado en la nariz y eso, o los niños son muy susceptibles, los bebés, a que también se resequen en sus vías nasales. Entonces a veces se les coloca una toallita húmeda a un lado de la cuna para que esa humedad que genera la toallita incremente la humedad ambiental y el paciente no tenga ese tipo de problemas. Pero son como medidas muy generales. Pero no, para el asma no se vale poner nada de eso, ¿eh? Incluso se han utilizado nebulizaciones con ketamina o con furosemide, ¿no? Porque por ahí salió algún estudio, que por cierto mal diseñado, ¿sí? Con poca sustento científico, que hicieron ahí un estudio de que podía la furosemide nebulizado servir para el tratamiento de la crisis de asma. Pero bueno, la guía, precisamente, la importancia de la guía es que, como mencionaba desde un inicio, pues toma información de lo que ya está perfectamente bien estudiado y que tiene un grado de recomendación alto. Entonces, por eso no van a encontrar este tipo de cosas
en la guía, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, hay otros medicamentos que se utilizan no al inicio de... A ver, Amairani. Doctor, es que, o sea, es como una pregunta más como de general, no sé. Vi que el rojo hizo como que un señalito específico. Yo tenía una amiga que tenía un novio que cuando se ponía como que un medicamento, como que sonaba como que estaba triturando algo o algo así, o sea, como que tenía que aspirar y triturar al mismo tiempo. ¿Cuál es Sí, ese? sí, ese es otro dispositivo en polvo. Que ese dispositivo, a ver, se lo voy a... No lo tengo acá. Y sí lo tengo ahí en el consultorio, pero aquí no lo tengo, pero le voy a explicar más o menos cómo es. Con respecto al que les mostré. Sí, es muy parecido a este. ¿Qué pasa? Que se le quita esta basecita y en la parte interna se le coloca una cápsula que tiene la dosis en polvo de que se va a inhalar aquí por dentro. ¿Sí? Se vuelve a poner la tapa y después acá tiene dos botoncitos que perforan la cápsula. Hagan de cuenta que la dejé aquí adentro y aquí tengo dos botoncitos que tienen unas agujas por dentro que perforan la cápsula. Entonces, ya que quedó perforada la cápsula, entonces el paciente se lo lleva a la boca y a la hora de aspirar, ¿sí? La cápsula se gira y con el mismo esfuerzo del paciente que está aspirándolo, hace ese sonidito. Y por otro lado, a través de las perforaciones sale el polvito que está dentro de la cápsula. El paciente, después de que aspiró el medicamento, quita la base y observa si la capsulita quedó totalmente ya sin el polvo que se inhaló. ¿Sí? Ese es el dispositivo que seguramente tenía este chico. Sí, me parece que sí. ¿Y tiene alguna ventaja sobre el que nos acaba de mostrar o es lo mismo? Es lo mismo. De hecho, es mucho más antiguo ese dispositivo que los nuevos. Los nuevos vienen mejor. Entonces, vienen, incluso el polvo, viene, el tamaño de las partículas de polvo viene más uniforme que en el caso de las capsulitas, ¿sí? Pero cualquiera de estos dispositivos que están en el mercado, utilizados de la manera correcta, con una buena técnica, funciona muy bien, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con la técnica. Entonces, cuando indicamos esto, hay que decirle al paciente, a ver, hágalo enfrente de mí para ver si lo está haciendo bien. O sea, corroborar que lo está haciendo bien. Porque muchas veces si no lo corroboramos, se van con esa idea de que, o se quedan ustedes con la idea de que lo entendieron bien y él que lo entendió también bien y lo hacen mal. No a tal extremo como el caso del niño y de la mamá con un niño que acudió a ver un neumólogo, que nos platicó el colega en Yucatán, que le dijo que tenía que administrarse el salbutamol con el inhalador. Como estaba en una comunidad, pues no había cámaras espaciadoras, entonces le dijo, pues va usted a un vaso, hacerle un orificio en la base y se va a administrar el medicamento de esa manera, para que pueda inhalarlo más fácilmente el niño. Ven que muchas veces hacen eso. A veces el vasito, ¿sí? Le hacen un orificio. Claro, voy a prender la cámara. Imagínense que esta cámara espaciadora es un vaso, ¿sí? Está la boca del vaso y esta parte, todo es de unicel. Entonces, ¿qué le decían? Pues hágale un orificio así y en la base del vaso métale usted el aerosol y la boca del vaso sirve para que quede en la cara. Así le dijo. Y no creo que nos haya cotorreado el neumólogo. Y resulta que después de un mes llegó a la consulta y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? No, pues excelente, doctor, ha mejorado muchísimo. ¿Y cómo le está haciendo? ¿Le está poniendo el aerosol? Sí, doctor. Mire, dice, a ver, ¿cómo le hace? Dice la mamá, pues mire, compré el vasito, ¿sí? Y lo que hice fue ponerle los 2 disparos, pero como vi que pues no quedaba nada en la base del vaso, entonces le puse un poquito de agua para que
pudiera tomarse el medicamento el niño, y fíjese qué bueno es el medicamento. Entonces, o sea, no se dio a entender muy bien el médico, y la mamá pues le ponía al vasito tal así sin perforarle la base, le ponía los 2 disparos de salbutamol, y como veía que no quedaba nada ahí, le ponía agüita y se lo daba al niño. No le funcionó muy bien. Seguramente fue todo el tratamiento en general el que funcionó, y no el salbutamol propiamente, que estaba siendo mal administrado. Bueno, y en el caso de terapia, o a veces en urgencia en el área de carro rojo, a veces se utiliza el sulfato de magnesio como broncodilatador. Se utiliza 1.2 a 2 gramos a pasar en 20 minutos IV. ¿Qué sucede con esto? ¿Sí? Bloquea canales de calcio y favorece la broncodilatación. Aminofilina, ¿sí? Este medicamento también tiene un efecto broncodilatador, ¿sí? Se administra por vía endovenosa, inicialmente a 5 miligramos por kilo en 20 minutos, y después se deja una infusión, ¿sí? De 0.5 a 0.7 miligramos por kilo por hora. Y el paciente pues también tiene otro efecto, otro broncodilatador adicional. El problema de la miofilina es que los efectos secundarios de toxicidad se pueden presentar muy fácilmente. Por eso no es un fármaco que se utilice con cierta regularidad y se deja solamente en casos especiales cuando el paciente no mejora, al igual que el salbutamol. La gran mayoría de pacientes con el ABC es oxígeno, broncodilatador y corticoide, es más que suficiente para sacarlos. Y vámonos propiamente a cómo se tratan los pacientes. Olvídense del encabezado, está mal. Básicamente ya dijimos que hay 2 grandes grupos. El grupo de pacientes de 6 años en adelante, incluyendo adolescentes, jóvenes y adultos, y el grupo de niños de 5 años para atrás. Como cualquier paciente que llega con ustedes, tienen ustedes que hacer una evaluación inicial. Primero preguntarse si el problema que aqueja al paciente es asma. Pues para eso pues tienen que hacer el interrogatorio general para detectar si es asma, si ya fue diagnosticado, cómo se maneja, todo lo referente, qué tipo de medicamento utiliza. Después, al estar interrogando, ver si tiene factores de riesgo para que haga un asma fatal, o sea, una enfermedad grave, una crisis grave. También es importantísimo eso. Y después, ver qué tan severa es cómo se presenta el paciente, ¿sí? Y para eso es importantísimo tener un oxímetro de pulso para ver la saturación, y tener un flujómetro para ver, o un espirómetro, pero en este caso un flujómetro, para ver qué tan comprometida está la ventilación. Entonces, con eso ya tienen ustedes lo necesario para poder ver cómo viene el paciente. Esto se conoce como manejo estático. El manejo estático es eso precisamente, la evaluación inicial de cómo está el paciente, ¿sí? Y en base a cómo está el paciente, ustedes van a hacer una intervención. En este caso, van a indicar, ¿sí?, qué se le va a hacer. Si se le va a poner solamente una nebulización sin oxígeno, o va a ir con oxígeno, ¿sí? O le van a agregar desde un inicio bromuro de hipratropio, o desde un inicio le van a agregar hidrocortisona y van a decidir poner una vía venosa permeable. Y dependiendo de esas circunstancias, ustedes van a dar el manejo. Ese es el manejo estático, cómo llegó el paciente. Entonces tenemos estos 3 escenarios. El escenario en verde, amarillo y rojo. Obviamente, así como un semáforo, en verde pues casi no hay problemas, ¿sí? Aunque si el paciente que llegó en verde no mejora, pues entonces hay que escalar e irse al manejo amarillo. Y lo mismo, si llegó en amarillo y no mejora, pues tienen que escalar al rojo.
Entonces, que afortunadamente la gran mayoría de pacientes que llegan con crisis de asma llegan con crisis leves a moderadas y casi todos se van. ¿Cómo vemos a estos pacientes? Le hacen una oximetría y andan entre 90 y 95. Su flujometría es más de 60, ¿sí? Habla en frases, o sea, más o menos se da a entender. No utiliza músculos accesorios y puede tener un poquito de polipnea y la frecuencia cardíaca habitualmente es normal. Entonces tiene una forma leve, sirve el paciente, les digo, puede hablar, respira más o menos bien, aunque un poquito rápida la frecuencia respiratoria. ¿Qué hacemos? Pues le empezamos, primero checamos su oximetría. Si la oximetría es mayor de 92%, solamente necesita de salbutamol, ¿sí? Ya sea nebulizado o con inhalador de dosis medida, sin oxígeno. Pero si el paciente con crisis leve tiene una saturación menor de 92, le van a agregar a la inhalación, a la nebulización, oxígeno. Va a ser con oxígeno. Y van a considerar el corticoide oral o intramuscular, si es que el paciente no responde. En la crisis grave, el paciente ya llega más comprometido, ya tiene una saturación de menos de 90, flujometría menos de 50, ya tiene problemas para hablar, prefiere sentarse que acostarse, hay tiraje y la frecuencia cardíaca aumenta, más de 120 por minuto. Aquí sí definitivamente va oxígeno, con una fracción inspirada de oxígeno del 40%, ¿sí? O sea, pues un oxígeno continuo que se da en mascarilla, independientemente que se nebulice. Ya se va a poner salbutamol con ipratropio, o sea, la combinación nebulizado, ¿sí? Cada 15 a 20 minutos y ya aquí definitivamente el corticoide sistémico va de inmediato. El corticoide habitualmente no actúa tan rápido como un broncodilatador. Para que empiece a ver el efecto antiinflamatorio pueden pasar 2 o 3 horas. Entonces no hay que retrasar su administración, sino hay que darlo en ese momento para que ya empiece a hacer efecto más adelante. Cuando llega muy mal, así casi que hacen paro con alteraciones del estado de alerta, ¿sí? Mientras se traslada el paciente, pues hay que dar tratamiento. Habitualmente, incluso los médicos o los paramédicos que están en las ambulancias, pues ya saben que hay que ponerle un flujo de oxígeno, hay que empezar a nebulizarlos desde ese momento, si es que tienen manera de nebulizarlo, o ponerle su inhalador de dosis medida, de 4 a 8 disparos. Se puede iniciar ya el manejo con hidrocortisona, y llegando a urgencias, pues que sea evaluado por los urgenciólogos para ver si se puede quedar ahí en carro rojo o se va a terapia intensiva. Ya viene más complicado el paciente. Y pasamos al manejo dinámico. Vean ustedes en el extremo derecho, olvídense del título, es mayor desde 6 años. En la parte derecha dice manejo dinámico. El manejo dinámico se refiere a cómo respondió a nuestra intervención el paciente, a nuestro tratamiento. Entonces evalúa la respuesta al tratamiento. Igual tenemos que estar checando signos vitales, manifestaciones clínicas, saturación y flujo expiratorio pico. Entonces, después de la primera 1 a 2 horas, si hay una buena respuesta, pues el paciente ya satura mejor, ¿sí? Más del 92%, su peak flow, su flujo expiratorio máximo va más del 90%, aquí dice 40-60, pero más de 60. Puede tener un poco de tos, pero respira ya mejor. Pues se puede dar de alta con cuidados, con seguimiento. Se da una receta que lleva su salbutamol cada 6 a 8 horas por 5 días. Importantísimo, se va con un corticoide por vía oral. Pueden ser 5 a 7 días, habitualmente con 5 días es más que suficiente. O si no, pues un intramuscular 2 días, por ejemplo, de dexametasona, el momento de la crisis y el día siguiente. Y bueno,
el seguimiento que se le haga hacer. En el caso que el paciente no mejora en urgencias, hay una pobre respuesta después de la primera, segunda hora, ¿sí? Sigue saturando bajo, su glucometría es baja, sigue inestable y sintomático, pues ya se va a quedar hospitalizado y va a continuar con las medidas generales, oxígeno, salbutamol hipертropio, nebulizado incluso nebulizaciones más cortas o a veces de manera continua, corticoide sistémico y considerar el sulfato de magnesio. Ya les dijimos que también se utiliza en estos casos. Entonces, ¿quedó claro cuando es el manejo estático y dinámico? ¿Alguien me lo puede comentar entonces? Para ver si quedó claro. Con sus propias palabras, ¿quién dice yo? Pues yo entendí que el manejo estático va a ser evaluar al paciente a su ingreso, tratarlo dependiendo de sus manifestaciones, y el manejo dinámico pues es evaluar su respuesta como tal y el egreso. Muy bien, sí, Giancarlo, está bien. Bien, continuamos entonces con los medicamentos que se utilizan en este grupo de edad de mayores de 6 años. El salbutamol nebulizado, las ampolletas, viene en una concentración de 5 miligramos por mililitro. El más común, marca comercial, es el Ventolin. Entonces vean que pueden ponerle a ustedes, ¿sí?, medio mililitro o 1 mililitro, ¿sí? O en el caso de los niños, hacen el cálculo de 0.10 a 0.15 miligramos por kilo por dosis. O sea que serían 0.03 mililitros por kilo por cada nebulización que le hagan. Inicialmente cada 30 minutos, 20 a 30 minutos, y después, si mejora, cada 6 horas. Si es de dosis medida, de 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos, y después, si mejora, cada 6 horas. Si van a hacer la combinación de salbutamol con hipratropio, entonces aquí vean cómo se administra. Las ampolletas vienen de 5 miligramos de salbutamol y 250 microgramos de bromuro de hipratropio. Los niños, se puede hacer un cálculo así muy sencillo, ¿sí?, de 3 a 6 gotas por kilo. Y en adultos o en niños más ya jóvenes y adultos, una ampolleta cada 30 minutos, 20 a 30 minutos, y después cada 6 horas. Si es, por ejemplo, el inhalador de dosis medida con esta combinación de salbutamol y hipratropio, en niños chiquitos, de 5 a 12 años, un disparo cada 20 minutos, y en el caso de mayores, de 1 a 2 disparos cada 20 minutos, y después se queda cada 6 horas. La prednisona, de 1 a 2 miligramos por kilo, y en adultos pueden ser de 20 a 40 miligramos al día. La dexametasona, si es bioral, 0.6 miligramos por kilo, una vez al día por 2 días, y si es intramuscular, también de 1 a 2 días a la misma dosis. Y la hidrocortisona, cuando hay que ponerla IV, 8 miligramos por kilo por día para niños, y en adultos y niños mayores de 100 a 200 miligramos cada 6 horas. Se utiliza metilprednisolona, también se podría utilizar, sin embargo la hidrocortisona es mucho más potente. Y como se va a administrar por poco tiempo, solamente como rescate, no hay mucho problema porque la hidrocortisona tiene más efectos en cuanto a mineralocorticoides, entonces puede retener líquidos, puede aumentar la presión, o sea, algunos efectos secundarios si se utiliza la hidrocortisona por mucho tiempo. Pero en el caso de esta situación tan aguda, es el corticoide ideal para administrarlo. Entonces, ¿cómo se evalúa al paciente en su seguimiento? Ya dijimos, necesita el flujómetro para medir flujometrías, el oxímetro para ver su saturación y pues observar obviamente sus signos vitales, y en casos necesarios, si se requiere una gasometría, pues obviamente valorar si se repite de acuerdo a la evolución, o si no, ya no es necesario. Y este puntaje de tal modificado no viene dentro del WIMA. Yo le puse esta diapositiva solo para ejemplificar que existen muchos puntajes para evaluar
la dificultad respiratoria. Y en el caso, por ejemplo, del asma, el puntaje de tal es para niños para lactantes. ¿Sí? Entonces, dependiendo del lactantito, si es menor de 6 meses o mayor de 6 meses, van a checar ustedes cómo está su frecuencia respiratoria. Ya saben que la diferencia es porque los parámetros normales, ¿sí?, de frecuencia respiratoria varían, ¿no? Entre un niño pequeñito, que hasta menos de 40 respiraciones es normal, y un niño de 6 meses en adelante, menos de 30. Entonces, obviamente, conforme el paciente, independientemente que tenga menos de 6 meses o más de 6 meses, pues va a ir incrementando su frecuencia respiratoria conforme el paciente tiene más compromiso ventilatorio, como pueden ustedes ver. Y dependiendo de los signos de la frecuencia respiratoria que tenga comprometida, es el puntaje que se le da, de 0, 1, 2 y 3. La presencia de cianosis, igual de nada de cianosis a una cianosis generalizada. La retracción, el tiraje que podemos ver subcostal, supraclavicular, igual, si no tiene, hasta un tiraje importante intercostal, ya con 3 puntos. Y las sibilancias, de ausencia de sibilancias, empiezan a aparecer en la expiración, después en todo el ciclo respiratorio, inspiración, expiración, y en pacientes muy males ya ni siquiera se escuchan, pues, a larga distancia sin estetoscopio. Entonces, dependiendo obviamente de puntaje, tenemos una crisis leve, moderada, grave y severa. Un puntaje de 8 o más equivale a que el paciente está hipoxémico. Si no hay oxímetro en el lactante, usar el criterio clínico, o sea que es básicamente el puntaje que les acabo de mencionar, o sea, ese es el criterio clínico, el puntaje de tal modificado. Si se fijan acá, no estamos hablando de oximetrías. Pero si tienen un oxímetro, pues es fundamental, ¿sí?, checar cuánto está saturando el paciente, ¿sí? Normalmente un puntaje de tal modificado es mayor o igual a 8 puntos y equivale a una saturación menor al 91%. Y vean acá, ¿sí?, ya seguimos en el segundo grupo de acuerdo a la guía, que es el de niños pequeños. Ya terminamos de ver a los niños de 6 años en adelante, adolescentes y adultos. Y acá estamos viendo niños preescolares, se puede decir, y lactantes. Entonces, la evaluación de la gravedad, de acuerdo a la guía WIMA, les marca de 1 a 5 años. ¿Qué vamos a observar en ellos, de acuerdo a WIMA? Pues vamos a ver si tiene una crisis leve, grave, o está muy, muy grave, está en paro cardiorrespiratorio inminente. Si es leve, moderada, la disnea es leve, habla en frases. Si es que el niño ya habla, ¿eh? A lo mejor es muy pequeño, todavía de 1 año a 2 años y todavía no habla mucho. Cianosis ausente, frecuencia respiratoria de 31 a 45 y cardíaca menos de 140. Grave, habitualmente estos pacientes se hospitalizan, ¿sí? Disnea intensa, ya no puede hablar ni comer, el llanto es débil, cianosis presente, aumenta su frecuencia cardíaca y respiratoria. Y en paro inminente, pues ya ven que el paciente está muy mal, o sea, ya es como para terapia, ya jadea, tiene llanto afónico o ausente, y puede tener polipnea, taquicardia y a veces bradicardia y arritmia, si es que tiene ya mucho tiempo de evolución. ¿Cuál es el plan? Bueno, seguimos evaluándolo y también checamos, ¿sí?, aquí ya la presencia de músculos accesorios, que tan problema de dificultad para respirar tiene, disociación toracoabdominal, las sibilancias, si están presentes, el nivel de conciencia, de normal hasta confuso. Aquí sí, a diferencia del puntaje de tal de lactantes, aquí para niños de 1 a 5 años les maneja ya el oxímetro, y vean aquí los valores de 90 a 95 sin problemas, menos de 90 grave y menos de 88 paro inminente. La presión arterial de O2 va aumentando y conforme se compromete la ventilación disminuye.
la presión arterial de CO2 disminuye por la polimnia al inicio, después en la forma grave empieza a disminuir y después aumenta, ¿sí? Ya retiene CO2 porque ya la ventilación es incompetente. Y el pH va de normal, después se hace una ligera alcalosis respiratoria, pero después, conforme avanza el problema, empieza a ser acidosis respiratoria y a veces metabólica mixta. Y aquí podemos ver cómo se correlacionan, ¿sí? Los datos clínicos, y también podemos saber, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y el uso de esternocleidomastoideo del músculo, podemos nosotros poner un puntaje de gravedad de la crisis de asma: 0 a 3 leve, moderada 4 a 6 y grave 7 a 9. Entonces, esto es importante en el seguimiento que hagamos del paciente con crisis pequeño, así de, por decir, 4 años de edad, que llega a urgencias. Pueden hacer su nota de ingreso, su plan terapéutico, y en la nota de evolución, después de la primera, segunda hora, pueden poner: el paciente llegó en tales condiciones, se hizo tal o cual cosa, su pulmonar score al ingreso, ¿sí?, fue de 6, por decir, ¿no? Y actualmente, después de 2 horas de tratamiento, su pulmonar score es de 3. Entonces ya saben que el paciente, ¿sí?, mejoró de manera importante y pasó de una crisis moderada a una crisis leve. Entonces es muy parecida al puntaje de tal, nada más que este es el que maneja WIMA. Vean ustedes, solamente son 3 datos, igual la frecuencia respiratoria dependiendo de la edad. Vean que va aumentando la frecuencia respiratoria conforme se va comprometiendo el paciente. Las sibilancias van de ausentes a expiratoria, luego de todo el ciclo respiratorio, y el uso de esternocleidomastoideo, que tiene que ver con el tiraje supraclavicular y supraesternal, pues se va acentuando conforme el paciente va teniendo más compromiso. Y vean acá en la parte de abajo, como dice la saturación periférica de oxígeno, o sea, la oximetría de pulso. Habitualmente no se hospitaliza si están más de 94, todavía a más de 91 no, pero ya si tiene menos de 91, posiblemente el paciente ya tenga que quedarse ahí. Sí. Terapia intensiva, pues muy parecido, ¿no? En los criterios para ingreso a terapia intensiva: somnolencia, no puede hablar por esfuerzo respiratorio, cianosis, retracción, etc. Esto hay que estar pendientes de la presencia de este tipo. Y también los parámetros objetivos, como son que esté hipoxémico, hipercápnico, acidémico, y que esté polimnéico, arrítmico, con una frecuencia respiratoria aumentada, hipotenso en algún momento, ¿sí? Y con, obviamente, los parámetros de función respiratoria, como PEF y BEF1, muy disminuidos, y una saturación baja. Son datos de que el paciente va mal. Y ya llegamos propiamente a cómo se le va a tratar a estos niños pequeños, que es muy parecido al de niños mayores. Aquí básicamente los cambios vendrían siendo por los parámetros de frecuencia cardíaca, respiratoria y la dosificación de los fármacos, pero ahí en fuera prácticamente lo mismo. Tenemos los 3 escenarios, de manera de semáforo: verde, amarillo y rojo. El leve, ya saben ustedes, el paciente satura bien, ¿sí?, no está taquicárdico, ya dijimos que habla frases, poco usa los músculos accesorios, tiene polimnia. Pues entonces, si la saturación tiene menos de 92, hay que ponerle la nebulización con oxígeno. Si es mayor de 92, solamente el broncodilatador, ¿sí? Y considerar el corticoide, lo mismo que la de niños mayores. Crisis grave, ¿sí?, ya tiene saturación menos de 90, frecuencia cardíaca de 120 a 140, ya tiene todos los signos de que hablamos en la crisis grave. ¿Qué hacemos? Aquí sí no hay de que le pongo oxígeno, no, a todos los niños se les pone oxígeno, ¿sí? Se le va a poner también no el salbutamol solo, sino ya va a ser con hipotropio nebulizado cada 15 a 20 minutos por 3 ocasiones. Y aquí también no hay de que le pongo el corticoide
a fuercita se le pone el corticoide. Vía oral, si no hay contraindicación para la vía oral, y si hay contraindicación puede ser IV o IM. Y en paro cardiorrespiratorio, desde que el momento que se traslada, pues ya se inicia el tratamiento, ¿sí? Para sacarlo de la crisis, nebulizándolo con oxígeno, con su broncodilatador, hidrocortisona y obviamente preparar todo en la sala de urgencias para poder tratarlo de una manera más adecuada. Y ya el manejo dinámico, que es el efecto que observamos nosotros después de la intervención que hicimos en él, después de que lo evaluamos, que se conoce como manejo estático al inicio. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con él después de que iniciamos el tratamiento y vemos que si de 1 a 2 horas hay una buena respuesta, entonces pues lo podemos dar de alta con su corticoide, con su salbutamol nebulizado en inhalador de dosis medida cada 6 a 8 horas por 5 días, ¿sí? Y ajustar el tratamiento de mantenimiento, que es algo importante. Una cosa es la crisis de asma y otra cosa es el manejo de mantenimiento a largo plazo de la enfermedad. Entonces siempre hay que tener presente que en qué nivel de severidad o de control estaba ese paciente antes de su crisis, para poder saber si lo dejamos en ese nivel o lo subimos. Y obviamente si el paciente tiene una pobre respuesta, sigue mal, como está aquí en rojo, satura bajo, entonces pues ya se tiene que quedar y continuamos con el tratamiento que ya mencionamos. Los medicamentos, como les mencionaba, son básicamente los mismos. Las dosis sí cambian, pueden analizarla. Aquí tenemos el salbutamol, ¿sí? 5 miligramos por mililitro, ya dijimos que así viene. Vean las dosis en niños de 0.1 a 0.15. Máximo, dependiendo del peso del niño, pues obviamente hasta 2.5 miligramos, que es medio mililitro. Y si puede darse cada 20-30 minutos la primera hora. Y luego se puede prolongar si mejora cada 6. Si es con dosis medida, inhalado a dosis medida, de 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos. Si es salbutamol hipratropio, ya sea nebulizado o mediante un inhalador de dosis medida. Y los corticoides igual, prednisona, dexametasona o hidrocortisona a estas dosis, ¿sí? Para poder tratarlo de manera adecuada. ¿Para qué medicamento, qué solución se utiliza para afugar cuando es una nebulización continua y vamos nosotros a administrar el fármaco? Por ejemplo, que necesitamos ponerle a este niño que tiene una crisis moderada, una nebulización que tenga 2.5 miligramos, le vamos a poner 0.5 mililitros. Entonces vamos a completar 2.5 mililitros de solución salina más 0.5 mililitros de salbutamol en solución para nebulizar cada 20 minutos por 3 ocasiones. ¿Por qué 2.5? Porque vamos a forrarlo, como dice aquí en la parte inferior, a 3 mililitros. ¿Sí? Aquí les marca de 3 a 5 mililitros, pero a veces con 5 mililitros tarda mucho la nebulización y no se administra la dosis adecuada durante ese periodo de tiempo. Entonces es mejor ponerle 3 mililitros, o sea, que el total de los fármacos que vamos a nebulizar queden aforados a 3 mililitros. Y les digo, y un flujo de oxígeno, le abren ustedes al barboteador, al flujómetro que está ahí, le abren ustedes un flujo de 5 litros por minuto. Y bueno, ya este es el manejo de salud pública. Eso ya se los dejo para que lo vayan revisando poco a poco. Hay mucho más, por ejemplo, cuando referir al médico especialista, el asma en casos especiales, por ejemplo en el embarazo, qué tipo de medicamentos se utilizan y cuáles no. De esto no le voy a preguntar. El asma asociado a la enfermedad de poliposis nasal, ¿sí? Con rhinosinusitis crónica e intolerancia a los AINES, que es otro fenotipo del asma.
qué tipo de, cuando tiene intolerancia a AINES, qué tipo de fármacos de AINES podemos utilizar y cuáles no, asma ocupacional, asma por ejercicio, ¿sí? Asma y obesidad. Entonces, todos estos fenotipos los dejo para que los vayan revisando en la presentación. Obviamente no va a haber ninguna pregunta de esta, pero sí es importante que los repasen. Ahorita, obvio, por el tiempo, vamos a dejar nada más el tema de ataque de asma o crisis de asma. Un cuestionario por caritas para que el niño a veces nos diga cómo se siente, ¿sí? Para poder evaluar precisamente el nivel de control. El cuestionario incluso para padres, o sea, a veces el papá o el cuidador del niño no percibe la gravedad de la enfermedad y a veces puede sobreestimar la enfermedad del niño o al contrario, menospreciarla. Entonces, también hay que ver cómo está percibiendo la enfermedad del niño el papá. Y este formato que lo propone WIMA, ¿sí? Guía Mexicana del Asma, esta Guía Mexicana del Asma, pues va el nombre del paciente, sus datos generales del médico, ¿sí? Meses del año en que el asma se activa, la gravedad del asma, ¿sí? Factores que activan los síntomas de asma. Estos datos los tiene que tener presente independientemente de la historia clínica, el paciente los debe de llevar consigo. También tiene que tener acá su semaforización y vean que aquí qué tan importante es el flujo expiratorio óptico, porque en el caso, por ejemplo, aquí hasta arriba dice flujo expiratorio óptico, el mejor personal, que equivale al 100%, porque hay parámetros. Nosotros publicamos en el Hospital Niño Poblano, ya tiene como 10 años que nos fuimos a las escuelas de Puebla a medir el flujo expiratorio óptico en niños sanos y sacamos los valores normales de flujometría para niños de Puebla, y eso nos sirve para saber en base a la talla y el género cuáles son los valores normales en los distintos grupos de edades de los pacientes. Ese es y en base a eso sabemos eso es el 100%, y dependiendo de lo que sople el paciente, vemos qué tanta restricción tiene en cuanto a sus valores. Pero hay otra forma también de saberlo. Cuando un paciente está asintomático y está en perfectas condiciones, puede tener su peak flow, o sea, su flujo expiratorio óptico o máximo. El mejor personal lo puede registrar aquí en la parte alta, y él sabe que debe de soplar siempre 550, y ese es su 100%. Y cuando se comprometa su ventilación, pues va a saber si está, y cuál es el porcentaje de compromiso. Y aquí en los semáforos pueden ver que el paciente pues se encuentra a todo dar, duerme bien, juega bien, qué medicamentos está recibiendo, ¿sí? Y antes del ejercicio si se requiere o no salbutamol como medicamento preventivo del asma por ejercicio, o si el paciente empieza con tos, disnea, silbido de pecho y su flujometría está entre 80 y 60, ¿cuáles son los medicamentos que debe usar como rescate 1, rescate 2, y el tratamiento que debe de seguir después de salir de la crisis? ¿Sí? Porque puede salir del control, puede perder su control, entonces tiene que llevar al médico para que ajuste el tipo de tratamientos. Y si está muy grave el paciente, ¿sí? y sopla menos del 60%, los medicamentos que va a utilizar en casa, y llamar urgentemente o acudir a urgencias para que se continúe el tratamiento. Bueno, aquí están todos los medicamentos para el asma recomendados en esta guía disponibles en México. Y aquí tenemos combinaciones de Beclo con formoterol, ¿sí? Incluso si vienen con hidrofluoroalcanos, que es el HFA, ¿sí? Es el gas que llevan, ¿sí? Entonces tenemos diferentes fármacos y las indicaciones y la dosificación de corticoides, de broncodilatadores, de lavas, o sea, combinación de broncodilatadores con
de acción prolongada con corticoides, como el Cenale, que pueden ver, es Twice-Heiler, este es en polvo seco, viene con formoterol mamometasona, es de MSD, ¿sí? No, este sí viene en aerosol. Aquí están la concentración en la que viene, en que se presenta. El Elovent Twice-Heiler es el que viene en polvo. ¿Sí? Aquí tenemos los beta-2 agonistas de acción corta, Ventolin, Conviven, Ventolin en solución. Otros como Steriven, Vinza, que son también fármacos de otros laboratorios que tienen lo mismo, otras marcas comerciales. Y creo que es la última, sí, la última. Ok, entonces con esto terminamos el tema de crisis de asma. Les digo, les voy a subir la guía alerta para que la chequen. Y son 7:52. Vamos a dar 10 minutitos de descanso y vamos a ver alergia ocular. 20 minutos y terminamos la clase de hoy. Alergia ocular, ¿sí? Entonces ahorita pues descansamos 10 minutitos. Sí, doctor, está bien. Sí. Gracias.